Sí, doctor. Ya, para que quede grabado, a partir de esta semana, Wanda, Erika y Janet, se lo dices a tus amigas, las presentaciones son solo pueden mirar la historia clínica cuando la lean. El resto de las cosas es mirándome a mí, sin mirar documentos de papel ni nada, todo en la cabecita. Ya, doctor, está bien. ¿De acuerdo? Ya, vamos a... Las otras tres muchachitas todavía tienen otros chances. Voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a estar hablando sobre el sistema digestivo. ¿Pueden ver por ahí? Sí, doctor, se ve bien. Ya. Entonces, en este sistema tenemos 43 preguntas. Vamos a estarlas respondiendo. Lo primero es conocer bien la anatomía de nuestro sistema digestivo. Es decir, recordemos que el alimento entra por la boca. A nivel de la boca tenemos un reflejo muy importante en la cavidad oral. Tenemos un reflejo muy importante que es el reflejo mandibular que participa, o masticatorio que participa en la deglución. Y que, disculpen, que participa en la masticación. Es decir, ese es el reflejo que me permite masticar el alimento y triturarlo en la boca. Juntamente cuando esto está sucediendo, ahí hay liberación de la saliva de enzima que van moldeando este bolo alimenticio. Una vez que ya hemos triturado y tomamos la decisión voluntaria de tragarnos el alimento, de deglutir el alimento, entonces la lengua empuja el alimento hacia atrás. Y esa es la etapa de deglución. Teníamos una masticación, una deglución. Cuando yo empujo el alimento hacia atrás rápidamente, el reflejo faríngeo, otro reflejo, viene y se contrae la musculatura de faringe y empuja el alimento hacia el esófago. Esto ocurre de forma muy rápida y hay cierre de la glotis. A la vez que la faringe empuja, se cierra la glotis para que no vaya a pasar el alimento a la vía respiratoria. Una vez que hay en el esófago, como es un tubo que viene por gravedad, él desciende, el bolo alimenticio desciende muy fácil. Pero al llegar al tercio inferior del esófago se topa con un esfínter. Entonces aquí el esfínter esofágico inferior ofrece cierta resistencia al paso hacia el estómago. Y ahí la musculatura del esófago, hay contracciones secundarias que comprimen y empujan el bolo alimenticio hacia el estómago. Ahora, una vez que el bolo alimenticio está en el estómago, recordemos que el estómago tiene tres partes importantes: el fondo, el cuerpo y el antro, donde está el píloro por acá. Entonces, una vez que el alimento cae al estómago, vienen las tres funciones del estómago. Una primera función que es de almacenamiento. Cuando cae el alimento al estómago, que se está almacenando la comida, el bolo alimenticio, hay un estímulo que es la distensión del estómago. Él se distiende a medida que nosotros nos vamos alimentando y esto estimula otro reflejo, que es el reflejo vago-vagal. Es decir, el propio estímulo que es el alimento y la distensión de las fibras musculares del estómago envían una información aferente, hay receptores, envían una información aferente a través de fibras vagales hasta el tronco encefálico donde se encuentran los núcleos del vago, del décimo par craneal. Y de ahí se procesa la información y baja también por vía eferente, vía vagal, la información al estómago para que éste comience el segundo momento, que es el de mezcla. Y empieza a mezclar como si fuera una licuadora todos los alimentos, incorporando bastante agua, incorporando pexina, ácido clorhídrico, para para comenzar con la digestión de los alimentos. Una vez que ya esto ha sucedido, allá el alimento no se llama bolo alimenticio, sino ya le llamamos quimo. Y este quimo viene a la parte final del estómago para cumplir la tercera función, que sería la de vaciamiento. Vaciarse hacia el duodeno. Pero el duodeno, ahí tenemos la bomba pilórica,
que solo deja pasar aquello que esté bien líquido. Tiene que estar bien líquido para que pase a duodeno, porque en el duodeno nosotros sabemos que ocurre la mayor parte de la absorción. Entonces, una vez que pasa al duodeno, se absorbe lo que se necesita ser absorbido y de ahí venimos al, al yeyuno y de ahí al ilion. Entonces, el intestino delgado tiene tres partes: duodeno, yeyuno, ilion, que es donde ocurre la mayor parte de la absorción de todo lo que nosotros nos alimentamos. Una vez que ya ha completado el trabajo por todo el intestino delgado, aparece una estructura que se llama válvula iliocecal, que comunica el ilion con el ciego. Recuerden que aquí está el ciego y tenemos nuestro apéndice ahí. Y comienza entonces el trabajo del intestino grueso: colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto sigmoides, recto y ano. Recordemos que ya en el colon ascendente, aquí la mayor información, el mayor trabajo que existe es el de la reabsorción del agua que viene quedando, porque ya a partir del colon transverso ya el bolo fecal es la típica heces. Por tanto, a la mayor cantidad de agua va a estarse absorbiendo en toda esta zona para que ya quede una consistencia pastosa de las heces. De tal manera que este sería el recorrido que yo tengo que saberme, obligado, para entender toda la estructura anatómica de nuestro tracto digestivo. Por supuesto que el hígado y las vías biliares van a estar cumpliendo una función importante en este proceso de digestión, que lo vamos a estar viendo más tardecito. Ahora, desde el punto de vista histológico, es importante también saber cómo está constituido desde el punto de vista histológico nuestro tracto digestivo. Y tiene cuatro capas importantes. Tiene la capa mucosa, que es la más interna, la que está expuesta a la luz, ¿verdad? La que está expuesta a la luz. Y esa capa mucosa es importante porque ella produce el moco que necesito para lubricar toda la pared del tracto digestivo. Ese moco tiene una consistencia herente y permite que está pegadito ahí a la pared y evita que todo lo que sea que pueda agredirnos, él trabaja, es nuestra primera barrera ahí de defensa para evitar un daño a nivel del tracto gastrointestinal. Luego viene la capa submucosa, ¿verdad? Luego viene la capa submucosa. Y en la capa submucosa es importante recordar que tenemos un plexo, que en ese plexo es el plexo de Meissner, que es un plexo que está inervado por fibras adrenérgicas simpáticas. Y en esta zona también hay regulación del flujo sanguíneo. Vamos a tener prostaglandina, que nos están también ayudando en la defensa de nuestro sistema gastrointestinal. Ya tendríamos entonces, tendríamos el muco, teníamos las prostaglandinas, el flujo sanguíneo, y también en esta zona, tanto mucosa como submucosa, en esta zona también y en la luz del intestino vamos a tener bicarbonato, que también ayuda a contrarrestar la acidez del medio gastrointestinal. Como tercera capa tenemos la capa muscular. Entonces, en la capa muscular tiene una capa de músculo liso longitudinal y unas fibras musculares circulares. Y este es el duro, esta capa muscular es la dura, la que participa en la contracción en la peristalsis. Y esta capa está inervada por el plexo de Auerbach. Por el plexo de Auerbach, un plexo importante que es el que tiene fibras colinérgicas parasimpáticas, vagales. Por tanto, por eso es que se dice que el sistema digestivo está inervado y su trabajo depende del vago, depende del parasimpático. El vago es vago para todo menos para comer. Así hay un dicho. Y se refiere a que, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, el vago lo que produce es bradicardia, pero en el tracto digestivo es aumento de la peristalsis. Y finalmente tendríamos la serosa, que es la que nos va a recubrir todo nuestro tracto gastrointestinal y estableciendo relaciones con el resto de las estructuras del abdomen. Entonces, esto más o menos desde el punto de vista histológico que debemos de saber, porque cuando estemos hablando de úlcera, por ejemplo, tenemos que recordar esta estructura histológica.
Esto es pregunta de examen y necesito que se lo aprendan sí o sí, porque hay una pregunta del examen que dice, dime el diagnóstico diferencial de un paciente con dolor en hipocondrio derecho. Entonces yo tengo que saber qué estructuras están en el hipocondrio derecho, porque a partir de ahí ya puedo mencionar enfermedades. Y siempre yo les digo a ustedes que cuando voy a hablar de enfermedades, recordemos dos o tres cosas. Por ejemplo, recordemos la terminación itis. Entonces, si estoy acá en hipocondrio derecho, yo sé que está el hígado, yo puedo hablar de hepatitis, pero sé que está vesícula y puedo hablar de colecistitis. Y sé que también hay otra enfermedad que se llama la colangitis. Entonces, esa terminación itis es importante para cualquier cuadrante. Ubicar el órgano y ponerle la terminación y eso es un proceso inflamatorio. Y muchas veces el otro elemento es que puede ser agudo y crónico. Es decir, hay hepatitis aguda, pero hay hepatitis crónica. Entonces, por ahí tenemos más de un diagnóstico diferencial. Y el otro elemento es el tema del cáncer. Es decir, la mayoría de nuestros órganos de la economía pueden estar influenciados por células cancerígenas. Por tanto, cáncer de hígado, cáncer de vesícula, ¿verdad? Entonces tengo otros diagnósticos diferenciales. En el tracto digestivo es importante tener presente las oclusiones, que pueden ser de todo nuestro intestino, tener presente las hernias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otros diagnósticos diferenciales de estos procesos. El itis y el cáncer muy aplicable para los cuadrantes de fosiliaca derecha e izquierda en la mujer, porque ahí tenemos el ovario con la oforitis, las trompas con la salpingitis, el útero con la endometritis. Entonces van siendo diagnósticos diferenciales importantes. Entonces, esto debemos de sabernos sí o sí qué estructuras están en cada cuadrante. Pregunta de la tríada de cirrosis hepática. ¿Por qué se caracteriza la clínica de un paciente con cirrosis hepática? Recordemos que el paciente cirrótico es aquel que generalmente es consumidor de alcohol. Es la causa más frecuente. Y que cuando nosotros vamos por la calle y vemos a un paciente con este signo, ascitis, enseguida nuestra cabeza dice, ¿será un cirrótico? Así vemos un hígado de un paciente cirrótico. Entonces, uno de los grandes síndromes que tiene el paciente cirrótico es el síndrome ascítico. Otro de los grandes síndromes que tiene es el síndrome de hipertensión portal. Y la hipertensión portal me está dando todos aquellos fenómenos que tienen que ver con circulación, porque estamos hablando de la porta. Entonces vamos a tener un paciente con varices esofágicas, vamos a tener un paciente con telangiectasia, vamos a tener un paciente con circulación colateral, vamos a tener un paciente con arañas vasculares. Es decir, tenemos muchas lesiones o lesiones típicas que son de la hipertensión portal. Podemos ver a un paciente con esplenomegalia, propia también de la hipertensión portal. Y tenemos como tercer síndrome la insuficiencia hepática. Entonces mi paciente teniendo manifestaciones de un hígado comprometido. Y ahí comenzaríamos con los trastornos digestivos, sobre todo, náuseas, vómitos, trastornos dispépticos. El paciente tiene dolor en hipocondrio derecho. En los primeros estadios puedo encontrar una hepatomegalia, pero a medida que avanza la cirrosis, el proceso fibrótico, el hígado ese se atrofia y se vuelve chico. Voy a tener íctero en mi paciente, un íctero rubínico propio del daño hepatocelular. Entonces, y en los casos más avanzados, como lo dice acá, manifestaciones de una encefalopatía hepática por el compromiso que hay con el metabolismo proteico, con el amoníaco, la urea, ¿verdad? Entonces, este sería la clínica concentrada en tres grandes síndromes: ascítico, hipertensión portal e insuficiencia hepática. Metabolismo de la bilirrubina. Pregunta importante de examen. Y para entender también el íctero, que es otra pregunta. Nosotros sabemos que la hemoglobina o el hematíes dura 120 días, pero en determinadas condiciones ese hematíes sufre una ruptura antes de los 120 días. Y él va a eliminar el CO2, el monóxido de carbono lo va a eliminar, el monóxido de carbono lo elimina hacia la circulación, el hierro lo reincorpora a la circulación también para reutilizarlo el mismo,
Pero hay otro componente que es la biliverdina, que por acción de una biliverdin reductasa se convierte en bilirrubina no conjugada. ¿Qué quiere decir que es una bilirrubina no conjugada? Que todavía no ha sufrido un proceso hepático. Es la forma indirecta de la bilirrubina. Es una forma insoluble. Por tanto, si es insoluble, necesita de alguien que la lleve al hígado. Solita no puede ir. Entonces, esa bilirrubina no conjugada se conjuga con la albúmina, que es nuestra principal proteína transportadora, y la lleva al hepatocito. Ya en el hepatocito se conjuga, hay un proceso de conjugación, sobre todo el 80% con el ácido glucurónico, por acción de esta enzima, de la glucuroniltransferasa, y se convierte en bilirrubina conjugada. Y ahora ella sí se excreta sola, ya no necesita de la albúmina, porque ya es una bilirrubina que ya es soluble, es capaz de transportarse. Entonces, esa bilirrubina que ya ha sido conjugada, bilirrubina directa, tiene que ir a las vías biliares extrahepáticas, intra y extrahepática. Entonces, el primer proceso, este proceso que ocurre de la síntesis de la bilirrubina no conjugada es la forma prehepática. Y podríamos estar hablando del íctero prehepático, porque está ocurriendo en la sangre antes de llegar al hígado. Esta segunda fase donde se conjuga a nivel hepático es la fase hepatocelular, la fase hepática. Y ya cuando sale a los conductos biliares intra y extrahepáticos, ya es la fase posthepática u obstructiva. Y esto es importantísimo porque la fase prehepática y hepática son nuestras del médico general, porque no hay que intervenir, no hay que operar. Pero es importante diagnosticar las formas obstructivas porque esta hay que interconsultarlo con cirugía y muchas veces tienen criterio quirúrgico. Entonces es importante. Vamos a ver qué ocurre en esas vías biliares intra y extrahepáticas. Nosotros tenemos aquí el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo que se han formado por la unión de 4 conductillos intrahepáticos muy delgaditos, que son los canaliculares, colangiolares, sectales y ductulares. Se han unido y me han formado el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Y estos dos conductos han logrado formar el conducto hepático común. Ese conducto hepático común se junta con el cístico, que es aquel que permite el almacenamiento de la bilis a nivel de la vesícula biliar y que la vesícula, cuando se contrae por acción de la colecitoquinina, vierte por ese mismo conducto, por el cístico, vierte su contenido al conducto colédoco. Y el conducto colédoco se junta con el conducto de Wilson o conducto pancreático principal para desembocar en la segunda porción del duodeno, donde tenemos a la ampolla de Vater, al esfínter de Oddi, que garantizan la entrada de esa secreción a nivel del duodeno. Y allí a nivel del duodeno se va a formar esta estercobilina, que es la que le tiñe, es la que tiñe las heces de un color amarillo. Ya se ha ido formando también el urobilinógeno por la acción también de las bacterias intestinales y esto se reabsorbe nuevamente, pasa por el hígado, de ahí va y se filtra por el riñón en forma de urobilinógeno para teñir un tanto también la orina. Entonces, esto hay que saberlo porque todo lo que nos comprometa estas vías, sean cálculos, sean tumores, sean parásitos, medicamento, todo lo que nos comprometa esta vía, nos va a dar un síndrome obstructivo, posobstructivo, un ictero obstructivo, y es del cirujano, no es nuestro. Y tenemos que diagnosticarlo para referir de forma precoz el paciente y que no se nos complique. Aquí le estoy dejando las causas más frecuentes de la ictericia desde el punto de vista etiológico, es decir, aquellas enfermedades de forma prehepática, algunas enfermedades hemolíticas y metabólicas, enfermedades hepatocelulares capaces de producirme un íctero hepatocelular y las formas obstructivas, algunos ejemplos de quién podría darme
un íctero obstructivo. Y este sería, entre otros diagnósticos, estas son algunas, entre otros diagnósticos, estos serían el diagnóstico diferencial cuando yo estoy discutiendo un síndrome ictérico. Y acá le estoy dejando esa clasificación del íctero de acuerdo a la tonalidad, cuando yo miro el tono que tiene el íctero. Cuando se trata de un íctero amarillo pálido, y siempre lo comparamos cuando el limón se está madurando, ese es un íctero flavínico. Y cuando yo tengo un íctero flavínico, que es hemolítico, que es prehepático, siempre voy a buscar la tríada que lo complementa: anemia y esplenomegalia. Íctero flavínico, anemia y esplenomegalia es típico de las lesiones prehepáticas y es típico de las anemias de tipo hemolítica. Ahora, cuando yo tengo un íctero rubínico, que es aquel tendiente a rojo, yo digo que la lesión es hepatocelular. Aquí hay un ejemplo, pero ya yo les puse anteriormente cuando las lesiones son hepáticas. Y ahí están las hepatitis, está la cirrosis, está el cáncer. Y cuando el íctero es verdoso, verdínico, estoy pensando en un íctero obstructivo. Por tanto, importante en los procesos donde hay colestasis aguda que llevan a la sepsis. Estos son los tres tipos más frecuentes. Les he puesto un tipo cuarto, que es el íctero melánico, con un aspecto terroso, que se ve en las colestasis crónicas, se ve en el cáncer también, en el paciente con cáncer, y se ven en las hepatitis autoinmunes, de origen autoinmune. Pero sobre todo es importante reconocer estos primeros tres. Y siempre muchas veces lo hacemos por descarte. Si no es este y juntamos la clínica. Entonces, en este íctero flavínico, recordamos que es anemia, íctero y esplenomegalia. En este íctero rubínico es el íctero rubínico con hepatomegalia y con manifestaciones típicas de una insuficiencia hepática. Y el íctero verdínico es un íctero verdínico, pero que cursa con coluria, acolia y prurito. Entonces, siempre recordar esto para el diagnóstico diferencial de mi paciente con íctero. Hay una pregunta que habla sobre el perfil hepático. Entonces yo tengo que saber que si me preguntan, porque muchas veces respondemos en el examen, bueno, le indicamos también un perfil hepático. Y ahí viene la colateral que se mata. ¿Ya a qué te refieres con el perfil hepático? Entonces yo tengo que saber de que tengo las bilirrubinas indirectas que me están evaluando todo lo que está sucediendo antes de la conjugación, y la directa y total que me están hablando de a todo lo que ha sucedido después que se ha conjugado. Tenemos las transaminasas que también nos evalúan directamente cómo está funcionando los procesos de síntesis, el metabolismo eh, a nivel hepático. Tenemos la fosfatasa alcalina, que también es un indicador, un marcador hepático del funcionamiento de síntesis hepática. Las proteínas totales y la albúmina, que son parte de la producción de síntesis del hepatocito también. Sabemos que la albúmina, que es nuestra principal proteína transportadora, se sintetiza a nivel hepático. Entonces, de forma muy general, conocer esto. Hay muchas veces que también nos preguntan, ¿y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa es perfil hepático? Entonces, yo tengo que tener presente, recordar que el coagulograma, la mayor parte de los factores de la coagulación se sintetizan a nivel hepático. Entonces, recordar esto también en función del perfil hepático. Pregunta cómo está constituida la bilis. Entonces, la bilis está constituida sobre todo por agua, ácidos biliares, lecitina y otros fosfolípidos, colesterol, bilirrubina conjugada, proteínas, electrolitos y moco. Entonces, este sería la composición de la bilis. Es decir, que no solamente es bilirrubina, no solamente son sales biliares. Es decir, tenemos una gran constitución a partir del agua, por ejemplo, o de electrolitos. Entonces dice que la secreción total diaria de bilis es de 500 a 600 mililitros. Fíjense que no es muy pobre. Que el vaciado del contenido del 50 al 70% es después de 30 o 40 minutos postprandial. Recuerden, ahí viene la colecistoquinina, estimulando a la vesícula que se contraiga y salga esa secreción biliar.
y que el inicio de llenado es de 60 a 90 minutos después que se vacía. Vamos a ver hablar algo sobre páncreas y pancreatitis. Entonces el páncreas, recordemos que es un órgano retroperitoneal. Es un órgano que no se palpa, no lo palpamos, que tenemos tres maniobras para identificarlo, que son la maniobra de Grot, que es aquella que ponemos un rodillo debajo del dorso para que levante el epigastrio y ahí ver si se puede palpar el páncreas. Tenemos el punto de Orlowski, que es cuando trazamos una línea imaginaria del hombro izquierdo, cresta ilíaca derecha, hombro derecho, cresta ilíaca izquierda, y es donde se juntan, que viene siendo a nivel de epigastrio, donde se juntan, ahí tenemos el cuerpo del páncreas, y tenemos el punto de Jardine, que es cuando yo trazo una línea imaginaria de línea media clavicular derecha, reborde costal, punto de Murphy, y del punto de Murphy al ombligo una línea imaginaria, y del ombligo por esa línea unos 7 centímetros, ahí tenemos el punto de Desjardins, que nos está hablando de cabeza de páncreas. Entonces el páncreas tiene tres partes, cabeza, cuerpo y cola. Cuando yo tengo una afectación a nivel de cabeza de páncreas, el síntoma fundamental va a ser el íctero, porque por ahí está bajando el colédoco. Cuando yo tengo una lesión de cuerpo de páncreas, generalmente tengo una lesión, da dolor, hay mucho dolor, porque por aquí está el plexo solar que inerva esta zona. Y las lesiones de cola de páncreas, cuando la cola aumenta, se palpa, entonces hay tumor. Entonces, esto tenerlo presente también para el diagnóstico de las afectaciones pancreáticas. Tenemos las relaciones del páncreas, es decir, fíjense cómo una pancreatitis, si hubiese una pancreatitis, estas estructuras podrían estar comprometidas, ¿verdad? Tendremos intestino delgado, porque aquí ya habíamos hablado que estaba ampolla de Vater, esfínter de Oddi, tenemos colédoco, tenemos la cava, tenemos la aorta, ¿verdad? Tenemos el vaso. Son estructuras que están relacionadas con nuestro páncreas. Recuerden que el páncreas tiene dos funciones importantes, una endocrina y una exocrina. En la función endocrina, recordemos que el páncreas produce insulina porque las células beta del páncreas producen la insulina. Las células alfa producen el glucagón, las células delta producen la somatostatina y además estamos secretando un polipéptido pancreático. Que la insulina y el glucagón, la insulina trata de mantener los niveles de glucosa, disminuir los niveles de glucosa en sangre, el glucagón de aumentarlo cuando es necesario y entre las dos mantienen un equilibrio. Y la somatostatina ayuda a mantener ese equilibrio regulando un tanto la función de la insulina y del glucagón. Por otra parte, tenemos una función exocrina del páncreas, donde el páncreas produce una serie de enzimas. Vamos a recordarla. Tenemos la enzima, la amilasa pancreática para los carbohidratos, la lipasa pancreática para los lípidos. Tenemos la trixina, la quimotrixina y la carboxipeptidasa para las proteínas. Tenemos un factor inhibidor de trixina que inhibe, es decir, dice que él lo que hace es inhibir la trixina. Y esto es importantísimo en la pancreatitis, porque en la pancreatitis es una autodigestión del propio páncreas por el exceso de enzimas. Entonces, muchas veces se destruye el factor inhibidor y la trixina está haciendo de las suyas. También el páncreas participa en la síntesis de bicarbonato, necesario también para la digestión. Entonces, imaginen cuánto debemos de cuidar el páncreas de nuestros pacientes y el nuestro propio, porque tiene numerosas funciones a nivel del proceso metabólico y digestivo. Causas de pancreatitis aguda. Las dos causas fundamentales están aquí, la litiasis biliar y el alcoholismo. Y eso hay que sabérselo sí o sí porque es una pregunta de examen. Hay que saberse las otras, sí, por si acaso me preguntan otras causas, bienísimo. Pero las que no se me pueden olvidar nunca porque las pregunta cuáles son las causas fundamentales de pancreatitis aguda, litiasis biliar y alcoholismo. Hay una pregunta, y por eso le he puesto a estas señoras acá. Mujer multípara, añosa, obesa, pensar siempre que la cantidad estrogénica, la cantidad hormonal que hubo durante esos embarazos favorece la producción de cálculo, de litiasis biliar.
Por tanto, es muy frecuente la pancreatitis en este tipo de pacientes. Recuerden la pancreatitis también asociada con esa ingesta copiosa de alimentos antes de iniciar el dolor. Eso no se me puede olvidar como antecedente. Es decir, yo estoy obligado cuando hablo de diagnóstico de pancreatitis aguda, mencionar que muchas veces todo comienza secundario a la ingesta copiosa de alimentos colecitoquinéticos. Y entonces viene el antecedente de litiasis y de alcoholismo. Y si es multípara y obesa y añosa, mucho más. En la fisiopatología de la pancreatitis, yo les decía a ustedes que yo tenía, recuerden que tengo un páncreas inflamado por una de estas causas que mencionaba, y ahí hay actividad enzimática importante. Y una de ellas era la tripsina, porque el factor inhibidor de tripsina se había deteriorado, se había dañado por el mismo proceso inflamatorio. Y hay una actividad importante de tripsina que anda suelta porque no hay quien la regule, y esta activa la bradiquinina. Y si se activa la bradiquinina, tiene un efecto vasodilatador, fragilidad capilar, hemorragia y shock de mi paciente. Por ahí comienzan ya los problemas de la pancreatitis, no quedándose como una pancreatitis edematosa inflamatoria, sino como una pancreatitis necrohemorrágica que mata. La pancreatitis es uno de los 3 grandes dramas abdominales que matan. Los otros 2 son la trombosis mesentérica y el vólvulo del sigmoide. Con estas 3 enfermedades los cirujanos corren porque se mueren los pacientes. En segundo lugar, en la pancreatitis hay un aumento de la actividad de las elastasas, y las elastasas tienen el mismo compromiso: un daño a nivel vascular con hemorragia, hipovolemia y shock. El paciente con pancreatitis estimula un factor depresor del miocárdico, y si esto ocurre, caída del gasto cardíaco. Y si cae el gasto cardíaco, por supuesto que me va a llevar al shock. El paciente con pancreatitis, recordemos que tiene náuseas y vómitos importantes, vómitos muy copiosos, vómitos muy importantes que deshidratan al paciente. Y si se deshidrata y pierde agua y electrolitos, mi paciente cae en shock. Entonces tenemos múltiples causas para conocer por qué un paciente con pancreatitis tenemos que ser muy duchos en diagnosticarlo, tratarlo de forma rápida, ubicarlo en la sala que necesita estar, porque si no el paciente puede fallecer por un estado de shock. Y hay otras complicaciones derivadas de la actividad de la cascada del ácido araquidónico, con edema pulmonar y daño renal sobre todo. En el diagnóstico de la pancreatitis ya tenemos en primer lugar el antecedente, el paciente con litiasis y el paciente con un alcoholismo, o la mujer multípara añosa con litiasis, ¿verdad? Entonces, el cuadro clínico generalmente que conocemos es ese de dolor en cinturón, en hemicinturón, que se irradia la espalda, que es un dolor muy intenso en escala de EVA de alrededor de 8 o 9, un dolor muy intenso, y que generalmente no alivia con los analgésicos habituales. Este se acompaña sobre todo de náuseas y vómitos importantes que deshidratan al paciente. Puede haber respuesta defensa abdominal, puede haber defensa abdominal. ¿Por qué? Porque hay algunas formas clínicas de la pancreatitis que son quirúrgicas. Una pancreatitis necrohemorrágica es quirúrgica. Muy complejo para el cirujano operar un páncreas de este tipo. Entonces, al examen físico yo puedo ver a un paciente febril, taquicárdico, taquipneico, con complicaciones a nivel pulmonar, con derrame pleural, con íctero, hipotenso porque está en shock. Y hay 2 signos importantes: el signo de Cullen, que no se me va a olvidar nunca, y esta es de las formas necrohemorrágicas, y el signo de Gray-Turner, que va a ser esta misma coloración violácea. En vez de estar alrededor del ombligo, la vamos a encontrar a nivel de los flancos. Entonces, este es el diagnóstico clínico de un paciente con pancreatitis. Hay una pregunta que habla de diagnóstico diferencial entre la pancreatitis biliar y la pancreatitis alcohólica. Y ya le hemos dicho de forma muy general, la pancreatitis biliar